Hoy nos corresponde la última parte de Apocalipsis, capítulo 22. Hagamos un pequeño repaso. Espero que el viaje por Apocalipsis haya sido memorable, porque es la palabra del Señor. No es lo que digan los hombres, es lo que nos enseña nuestro Padre Celestial. Apocalipsis es todo un sistema de entendimiento de lo que es la vida cristiana, porque al principio vimos en los 3 primeros capítulos quién era el Señor Jesucristo como dueño de las iglesias, y vimos a cada iglesia en particular en su desempeño espiritual, algunas bien, muy pocas, otras regular y otras bastante mal. Cada iglesia de esa nos enseñó cómo debemos andar nosotros y en qué sitio debemos congregarnos. Pasamos de ahí al capítulo 4 de Apocalipsis, donde vimos las escenas del cielo que corresponden al periodo previo o anterior al inicio de la tribulación. Capítulo 6 empieza entonces con los sellos, continúa hasta el capítulo 19 con las trompetas y las copas de la ira, como un llamado al arrepentimiento de las naciones. De hecho, la mayoría no se arrepintió. Llegamos al capítulo 19, las bodas del Cordero, la venida del Señor Jesucristo a la tierra y el inicio del milenio, que está en el capítulo 20, y en el 21 y 22 vimos la escena de la eternidad y la nueva Jerusalén, que nos debió haber puesto a soñar en lo que va a ser nuestro futuro. Entonces, mirado en esa temática, Apocalipsis es un libro que estimula muchísimo la espiritualidad. Debió influir este estudio en nuestra toma de decisiones con respecto principalmente a una cosa, y es a la de prepararnos en santidad para la venida del Señor por su iglesia. Lo que vamos a ver hoy al final es como una despedida del Señor Jesucristo y enuncia algunas verdades y principios, por lo cual este pasaje desde el versículo 16 nos sirve incluso para evangelizar. Me refiero con eso a que si no somos muy diestros en compartir de la palabra y menos en buscar en la Biblia, porque no nos hemos ejercitado suficientemente bien, el abrir el último capítulo, que es fácil de encontrar, y buscar a partir del versículo 16 para leerle eso a un familiar o a un conocido, va a ser un material muy valioso, porque va a mostrar muchas cosas importantes para que esa persona tome su decisión por Cristo. Es un pasaje también que inspira para la santidad, como vimos también en los versículos anteriores de la semana pasada. Pero básicamente es una invitación que hace el Señor, imaginándonos nosotros lo que haría un hombre rico y muy generoso, invitando a los que viven alrededor. Este hombre tiene una finca inmensa y va a la casa de todos los vecinos cuando no tiene para qué, va y golpea la puerta y los invita a comer, a que reciban vestidos lujosos y otras muchas bendiciones gratuitamente, casa por casa, puerta por puerta. Es lo que hace nuestro Dios con nosotros. Pueden estudiar todas las religiones que quieran, todos los sistemas filosóficos espirituales, entre comillas, que quieran, y nunca van a ver algo como esto, como ese amor desbordante, esa generosidad, esa bondad de nuestro Dios, el Dios de la Biblia.
que no teniendo por qué, no teniendo ninguna obligación, sin embargo, se derrama en esfuerzos para que las personas como nosotros, muchos de corazones duros, reciban lo que Él tiene para dar. Empecemos entonces con el versículo 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Es tanta la misericordia de Dios que no solo nos ofrece bendiciones abundantes, sino que nos advierte de lo que está por venir con respecto a las cosas duras que el mundo va a tener que vivir. Y tenemos que entender que estos tiempos son particularmente difíciles a nivel espiritual, son tiempos duros. Hay espíritu de corazón insensible derramado por todo el mundo. Hablar de cosas espirituales es muy difícil, aún incluso con personas que se consideran muy espirituales, que dicen que son buscadores de Dios, incluso algunos que conocen la Biblia, ponen un corazón duro porque quieren mantener unos prejuicios, una forma de pensar, y de ahí no quieren ser movidos, no quieren aprender la verdad de Dios. Hay espíritu de oídos perezosos. Pareciera que las predicaciones se han multiplicado y que son muchísimos los oyentes, pero no es así. Muchos van solamente por curiosidad, oyen unos pocos minutos, 5 minutos de una enseñanza, de una predicación, y se cambian a otro tema. No les gustó ese, no les llamó la atención, no les pareció apetecible. De modo que solamente ciertos temas emocionantes, pongámoslos de esa manera, temas un poquito espeluznantes, temas grandiosos, temas milagrosos, son los que llaman la atención. Pero temas de doctrina fuerte, que pueden parecer un poco áridos, sacan corriendo a muchos, inclusive cristianos. No quieren profundizar en el conocimiento de Dios. Es oídos perezosos. Y hay un espíritu también de falta de fuerzas. Puede que el creyente esté diciendo sí, amén, eso que me están enseñando es así, es cierto, yo soy así, yo tengo que cambiar, pero hasta ahí llega. Le faltó la decisión y la continuidad para que haya transformación. Por eso dice el Señor, yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas. Jesús mismo autentica todo el libro de Apocalipsis, obviamente, pero también de la Escritura. Todo es verdad. Se necesita un corazón sensible, y es algo que decidimos tener o no tener. Claro, con la ayuda del Señor, obviamente. Pero si yo siento mi corazón duro, puedo ir en oración al Señor a pedirle que me dé el corazón de carne que Él prometió, que quebrante mi entendimiento, que quite cualquier escudo que esté en contra del conocimiento de la verdad. Es mi decisión. Y yo digo que es que muchos no toman esa decisión, no van con esa oración al Señor. Entonces oyen y oyen y oyen, pero nunca cambian. Y decía el Señor, para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis está escrito para las iglesias. Ahí está. Este libro no es un asunto privado. No es para una élite, para solamente unos maestros de la palabra. Es para todos los creyentes, por eso dice las iglesias, refiriéndose a todas las iglesias locales, a todos los pastores y a todas las ovejas. Y vale la pena notar que esta palabra, iglesias, vuelve a aparecer después de que la última vez que la vimos fue en el capítulo 3 de Apocalipsis,
con la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea cierra el tema de las iglesias en Apocalipsis. Y de ahí en adelante no vuelve a aparecer la palabra iglesia hasta el final, capítulo 22, versículo 16. ¿Qué significa eso? Ese es uno de los argumentos que usan los defensores del arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. Como no aparece la palabra iglesia, entonces sirve de argumento para decir que la iglesia fue arrebatada al entrar al capítulo 4 y vuelve a aparecer solamente hasta las bodas del Cordero en el capítulo 19 y la palabra en sí hasta el capítulo 22. Decía el Señor que Él es la raíz y el linaje de David. Este es un título mesiánico que implica que se está cumpliendo una profecía sobre una promesa mesiánica, precisamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay palabra en el Antiguo Testamento que nos dirige, nos orienta hacia el Señor Jesucristo. Y entendiendo bien esas profecías mesiánicas, se comprende el papel de Israel en el Antiguo Pacto y la Iglesia en el Nuevo. No hay confusión. Entonces dice en Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Por eso decía, la raíz y el linaje de David. ¿Cómo así? Raíz porque de él salió Isaí, que fue el padre de David. Y es del linaje de David porque llegó a nacer en la carne como descendiente de David, del linaje de David, por parte de sus padres. Un vástago retoñará de sus raíces. El Señor Jesucristo es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y hay que tener los ojos abiertos a eso, porque es entender el mesianismo, o sea, el ungimiento que hizo Dios el Padre de Dios el Hijo para venir a cumplir el pacto nuevo con su pueblo, que ahora es la iglesia. En resumen, nos está probando la divinidad de Cristo, toda promesa mesiánica que vemos cumplida en el Nuevo Testamento. Entonces aquí en el capítulo 22, el Señor argumenta, diciéndonos que Él es el cumplimiento de la profecía de Isaías 11:1. Y por eso nos dice también, la estrella resplandeciente de la mañana. Este es otro título mesiánico, está en Números 24:17. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no ahora. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Estrella es también, ustedes saben, mensajero. La estrella resplandeciente de la mañana es un título que corresponde al Señor como que viene en el momento de oscuridad, dos veces. La primera oscuridad, que fue el periodo de 450 años entre Malaquías y el nacimiento en Belén, oscuridad para el pueblo de Israel. Y ahora la oscuridad, principio de dolores, antes de la tribulación, que es el máximo de la oscuridad, con la segunda venida, entonces vuelve a salir como estrella para alumbrar, para dar luz en medio de la oscuridad. Versículo 17. El espíritu y la esposa dicen, ven. El que oiga, diga, ven. El que tiene sed, venga. El que quiera, tome de agua gratuitamente. Este es un verso que si uno lo lee de corrido, con velocidad, hay cosas que no entiende. La primera es que el espíritu y la esposa dicen, ven. Entonces la pregunta ¿es eso una invitación
pidiéndole a Jesucristo que regrese? ¿O es una invitación a aquellos que tienen sed espiritual para que vengan a Jesús? ¿Cuál de las dos? Ambas son correctas en interpretación. Repito, el Espíritu y la esposa dicen ven, se lo dicen al Señor Jesucristo como que ya es hora, Jesús, de que vengas por tu iglesia. Pero también el Espíritu y la esposa le dicen ven a todo incrédulo que anda por ahí despistado diciéndole es el momento de venir a la salvación. Igual le están diciendo ven a todo cristiano tibio que no ha entregado su compromiso para con Dios. Entonces, ¿quién puede venir? El que oye puede venir, pero para eso necesita oír. Parece una redundancia, pero es cierto. Hay unos que oyen, pero no oyen. Por eso le dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tiene oídos, pero no oye. ¿Quién puede venir? El que tiene sed. Puede venir a Jesús, pero no puede a menos que sienta sed de Él. Muchos llegan a Jesús con oídos sordos, oídos tapados, y llegan sin sed. Se sientan en una iglesia y dicen, sí, yo acepto a Jesucristo, pero su compromiso es de labios para afuera. Así, ¿cómo sabes tú entonces, hermano, que Dios ha obrado en tu corazón para convertirte al Señor? Hay unas preguntas para eso. ¿Has escuchado sus llamados? El primero de todos fue cuando el Señor te llamó a los pies de Cristo. Se supone que todos los que estamos oyendo esta palabra dijimos sí, amén. Pero ¿has escuchado el resto de sus llamados? El llamado, por ejemplo, que dice, ya te justifiqué, ya te salvé, ahora te llamo a que seas santo. Ahora te llamo a que busques mi palabra y me conozcas. Ahora te llamo a que tengas comunión conmigo continuamente. Son muchos llamados. ¿Estás sediento de Dios y de la vida eterna? Porque si tienes sed en el corazón, tienes que estar absolutamente seguro de que Dios te ha tocado profundamente. Nadie puede tener esa sed por Dios con solo fuerzas humanas. Es Dios dándonos la capacidad para llegar a Él, para caminar con Él. Entonces, alégrate cuando tienes hambre y sed de Dios. Deseo de conocer su palabra, porque el Señor te está diciendo, eres así porque yo te toqué. ¿Deseas tú al Señor? ¿Deseas de tal manera que cada día quieres más estar con Él, más conocer un poco, hoy más que ayer, más crecer en Él? Entonces el Señor te dice, ven. Si tienes esos llamados, esa sed, ese deseo, el Señor lo puede calmar. Con mayor razón, si alguien que es incrédulo estuviera oyendo esta palabra, el Señor es el único que puede satisfacer la necesidad más profunda del espíritu humano. Por eso dice, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esta es una invitación para recibir primero la salvación y junto con la salvación la vida de Jesús. Pero es que una invitación implica una oportunidad y una responsabilidad. Alguna vez dijimos que era el aceptar la invitación. Porque si nos negamos a la invitación, entonces la culpa va a ser solamente nuestra. Hermanos, hay quienes escogen hacer de su oficio terrenal algo excelente. Vamos por el mundo y conocemos arquitectos que han hecho muy buenas obras, obras que se sostienen en pie a pesar de terremotos, ingenieros civiles, abogados que ponen en peligro su vida por la integridad, personas que atienden en ventanillas públicas recibiendo dineros, servicios, y lo hacen con excelencia. Si encuentran
un peso de más lo devuelven. Y todo el día están trabajando como para Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros encontramos personas así, siempre vamos a querer volver donde esos excelentes. Aquellos que nos han dado un servicio y lo han hecho con calidad, pueden estar seguros que nosotros los vamos a buscar después. Y nuestra vida espiritual puede ser igual, excelente o mediocre. La diferencia con lo terrenal es que en lo espiritual siempre tenemos el obrar milagroso de Dios. Dios es el que siempre nos va a llenar de su poder para que seamos excelentes para Él. Entonces, ¿por qué no hay más cristianos excelentes? Si Dios está ahí con todo su poder. Y si solamente tenemos que clamar y pedir, ¿por qué no hay más? Yo diría que es porque no pedimos, no queremos, nos contentamos con lo mediocre, lo poco. Pero yo no estoy hablando de que el cristiano excelente entonces tiene que ser notorio y famoso. Un cristiano excelente puede ser completamente anónimo y desconocido incluso por sus hermanos y por su pastor. Pero Apocalipsis es una invitación a la excelencia, porque nos está mostrando toda la recompensa que espera al que se esfuerza para andar con su Señor. Pero no solo la recompensa, la presencia viva de Dios, que es lo que se llama sed de espíritu. Uno podría decir, es que yo no leo mucho la Biblia porque yo no entiendo todas las doctrinas y la teología cristiana. La palabra dice, ven, de todas maneras, porque no dice, cualquiera que entienda, tome del agua de vida gratuitamente. No se necesita entender, se necesita creer. Uno podría decir, no puedo arrepentirme, siento mi corazón duro, pesado. Sé que tengo pecados, pero no hay dolor de arrepentimiento. Entonces la palabra te está diciendo, ven de todas maneras, porque no dice, cualquiera que sienta, tome del agua de vida gratuitamente, sino muy claramente, el que tiene sed, venga, el que quiere, tome del agua de vida gratuitamente. Es que el Dios que tenemos es magnífico, es generoso. Uno podría decir, no sé vivir la vida cristiana de la manera en que me dicen que tengo que hacerlo. Pero la palabra te dice, ven de todas maneras, porque no dice cualquiera que pueda, sino cualquiera tome del agua de vida gratuitamente. Sin embargo, nota una cosa, el que quiera, dice Spurgeon, qué gran palabra esta, quien quiera. No hay ningún estándar de estatura, pecadores pequeños, pecadores grandes, pecadores funestos, pecadores más aceptables, intensos, pecadores de tiempo, agravados, pecadores que han cometido cada crimen del catálogo. Quien quiera puede venir, no hay disculpa. Esa es la maravilla de nuestro Señor, que Él abre sus brazos por igual a todo el que se humilla delante de Él y se arrepiente. Yo sé que tú llevas ya un tiempo de vida cristiana, pero nunca es por demás esta palabra, porque algo tenemos que entregarle al Señor. Hay porciones que todavía Él no ha podido tocar porque no se las hemos entregado. Entonces, ¿eres alguien que quiere a Jesús y sobre todo su vida? Entonces ven. Si este es tu deseo, entonces estás invitado gratuitamente a venir. Solamente si estás dispuesto. No hay barreras entre tú y Jesucristo, excepto una voluntad obstinada. No hay ninguna disculpa. La hermosura de la despedida del Señor. Versículos 18 y 19. Yo advierto a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía,
Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad, de las cuales se ha escrito en este libro. La voluntad de Dios ya se ha expresado en la palabra. Y Dios sabe que el diablo no quiere que se sepa cuál es esa voluntad, para que nadie se salve. Y entonces el diablo va a falsear la palabra para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. El que falsea la palabra como hombre, entonces quiere su propia gloria, o quiere el dinero, o quiere el poder, menos a Dios. Y por esa razón entonces termina concediéndoles su deseo, Dios. Tú lo que querías era cosas terrenales, recíbelas. Vas a tener un tiempo de cosas terrenales, un tiempo de poder, de gloria y de dinero. Pero después no vas a tener absolutamente nada. Ni siquiera Dios. Y eso es lo que se llama lago de fuego. Por eso la advertencia es clara. Si alguien añadiere o si alguno quitare, significa que hay un alto precio que se debe pagar por manipular profanamente la palabra de Dios. No solo el Apocalipsis, sino toda la Biblia. Porque los teólogos siempre consideran Apocalipsis como el sello que cierra la escritura, el sello del canon, el último libro que se escribió, y entonces el que juntó toda la revelación de Dios. Y ahí tenemos todo lo que necesitamos para llegar a la eternidad. Por tanto, es grande la responsabilidad que el Señor coloca en todos nosotros cuando abrimos la palabra. Debemos tomarla y con el Espíritu Santo interpretarla tal como Él indica. Y no agregarle cosas que son de hombre. Por ejemplo, ustedes dirán cuáles. Entonces, en el siglo pasado y principios de este, con la moda de los carismas, de los dones del Espíritu Santo y del protagonismo por encima del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, cuando la Biblia habla claramente de que el Señor Jesucristo es glorificado por el Espíritu Santo y que Él calla solamente para hablar de Cristo. Entonces, en algunas iglesias se le empezó a dar excesivo, antibíblico protagonismo al Espíritu Santo, pero con la intención de buscar señales milagrosas. Esa es una falsa interpretación de la palabra que ha llevado a una tragedia, y es que muchos cristianos que crecieron en los años 70, 80, 90, hoy están apartados de la palabra porque se aburrieron, se frustraron, se hirieron con todas las mentiras que se les predicaba, porque solamente se hacía énfasis en las cosas espectaculares y emocionantes. No se hablaba del precio de seguir a Cristo. Hoy en día ha disminuido un poco la influencia de estos carismas, pero se ha aumentado la influencia de los judaizantes. Y ahí también hay una tremenda herejía, mala interpretación de la palabra. Esto es una responsabilidad que tiene cada maestro de la palabra, pero también cada creyente, mantenerse fiel. Por eso dice aquí, hay del que añade o del que quita. Versículo 20 y 21, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Los dos versículos finales, donde se nos dice que el que da testimonio, o sea, el que respalda la Escritura, dice que viene pronto, que viene sin aviso y de repente. Recuerden la interpretación de pronto, en el griego es de repente, o sea, repito, sin aviso, y eso está por ocurrir. No pensemos que mañana vamos a poder empezar entonces nuestro camino de santidad, que hemos tenido unos años de salvación apenas,
pero nuestro compromiso ha estado lejano y mañana llega el día y entonces decimos que pasado mañana y de pronto el Señor aparece. Porque el último versículo dice que todos necesitamos la gracia, que es la fuerza de Dios para ser transformados, para cumplir, para ser fieles y para ser hallados listos. Es a la gracia a la que hay que acudir cuando estamos llenos de pereza o llenos de indolencia, o nuestro entendimiento se ha nublado, o hemos caído en pecado. Señor, Dios de toda gracia, vengo a ti a pedir que me cubras, Señor, con esa bondad tuya, para que yo nuevamente esté en el camino. Hermanos, créanlo, oraciones sencillas como esa, completamente sinceras, es el requisito, con el deseo transparente de caminar con el Señor, son siempre oídas. Y el Señor viene y sorprende a la persona que estaba llena de pereza, que no sabía por qué, y de pronto de un momento a otro está lleno de energía y con deseo de buscar, de investigar la palabra, de profundizar, de hablar con Dios, de salir a estar en soledad, de apartarse más del mundo. Es el Señor y su gracia, pero se requiere nuestro anhelo, nuestra sed. Ciertamente vengo en breve. Ya lo ha dicho varias veces, pero si la declaración vengo en breve no es suficiente, el Señor hace énfasis en un amén. Después, Él quiere que estemos listos. Porque hasta el final, Apocalipsis hace énfasis en vigilancia. Esa es la lección práctica del libro de Apocalipsis, la lección de la preparación. Si no la entendemos, entonces de nada nos sirvió el libro de Apocalipsis. Sí, ven Señor Jesús, dice la palabra. Esta frase en arameo es conocida en nuestras iglesias cristianas como Maranata. Maranata es, sí, ven Señor Jesús. O el Señor ya viene, es la otra forma. Aunque el libro de Apocalipsis enfoca muchos eventos proféticos, el libro termina con el deseo de Juan el Evangelista de que Cristo venga pronto. Y la iglesia que ha entendido la palabra está con un anhelo, un sueño, y es de que el Señor venga a arrebatar la iglesia cuanto antes. El fondo del corazón está gritando, Señor, estamos impacientes por tu venida. Ven, estamos inquietos, Señor. El mundo está cada vez más complicado. Ven, Señor Jesús, ven, ven. El verdadero creyente que está en el camino de preparación del Señor va a decir siempre esto. Y la gracia es una muy buena palabra para cerrar este libro. Sea lo que sea que omitas, de pronto, cosas necesarias para caminar con el Señor, no omitas la petición de la gracia. Porque el último versículo del Antiguo Testamento, en Malaquías, contiene una maldición, dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, Malaquías 4:6. Pero el último versículo del Nuevo Testamento convenientemente tiene una alusión a la gracia, porque estamos todavía, quedan un cierto tiempo, corto tiempo, del periodo de la gracia donde todo es dado por la bondad de Dios. Así que aférrate a ella, hermano, y prepárate para buscar en los próximos días una cercanía mayor a Él y el derramamiento de su Espíritu sobre ti para que haya más transformación, más santidad, más entendimiento y más comunión. Amén y amén.